Bien, entonces vamos a pasar a este tema con la apertura del módulo 5. Esta parte está asociada a trámites de registro calificado y acreditación de alta calidad de programas académicos, y lo que queremos comenzar compartiendo con ustedes es el protocolo para los procesos internos con fines de registro calificado y acreditación de programas académicos. Este es un protocolo que nos permite establecer una secuencia de actividades para poder adelantar esos trámites que se mencionan ahí en el título de la manera más adecuada posible, basados o en coherencia más bien con la norma interna y externa en la institución. Entonces, ese procedimiento que debe estar pronto a estar codificado en Mejoramiso, está hace mucho rato, pero no hemos logrado que quede codificado, nos va a describir desde el objetivo del procedimiento, el alcance, unas definiciones que vamos a necesitar para comprender ese ciclo o esa secuencia de actividades y la descripción de cada una de esas actividades con sus responsables. ¿De qué trata ese procedimiento? Entonces, digamos que para llevarlo a un discurso o a una expresión más directa, se trata de el momento en que nosotros necesitamos solicitar un nuevo registro o renovar un registro calificado o solicitar una nueva acreditación o renovar una acreditación de un programa. Y este procedimiento comienza cuando nosotros vamos a sustentar ese documento que elaboramos ante el Consejo de Facultad, que es el primer órgano de decisión institucional que pertenece específicamente a la facultad del programa, que puede dar el aval y el consentimiento para iniciar ese trámite. Ese sería el primer paso. Enseguida hablamos un poco de ese paso. El segundo, después de aprobado ese documento, lo enviamos a la Coordinación de Autoevaluación Institucional, lo envía el decano por Mercurio, que es el sistema documental institucional. En la coordinación se verifican esos criterios, se verifica que esté completo de acuerdo con las normas vigentes, es decir, en estos momentos el decreto 1330, la resolución 21795 de 2020 y el acuerdo CESU 02 para el caso de las acreditaciones una vez que entre en vigencia, que es a partir de enero del año entrante. Luego de la verificación de criterios, cuando se establezca que el documento cumple con esos criterios, se envía la documentación al CCA. Ahorita les explicamos cómo se realiza y en qué tiempos. Y una vez que lo recibe el CCA, se programa esa sustentación, la revisión del documento por parte de los miembros del CCA. Ellos deben leerlo, hacer observaciones, hacer la devolución, y una vez que se tienen esas observaciones, la idea es que se prepare la sustentación del equipo académico o del comité de autoevaluación del programa de ese documento frente al CCA. Se presenta, en lo ideal, ese es el deber ser, ya con las correcciones aplicadas, y se explica cuáles fueron esas correcciones y se explica lo esencial del documento. Una vez que allí se aprueba, si hay otras observaciones o algo más que, digamos, adicionarle o fortalecer en el documento, se hace y luego se presenta ante el Consejo Académico. Ahorita les explicamos cómo se hace la remisión y cómo se presenta. Y una vez que se presenta ya y se aprueba el documento, se emite un acuerdo, es un documento institucional que elabora el Consejo Académico autorizando ese trámite con las características específicas del trámite. Es decir, se autoriza la solicitud de renovación del registro calificado del programa X con cambio de denominación y con actualización del plan de estudios, por ejemplo, y se explican algunas cosas de ese programa y de ese trámite. Y finalmente se hace la radicación del documento en la plataforma del Ministerio de Educación Nacional que esté vigente. En este momento, SACES para registros calificados y SACES CNA para acreditación de alta calidad. Incluso a partir de esta semana ya no es SACES para registros calificados, sino nuevos SACES, porque se lanzó una nueva plataforma. Ese proceso
que explicamos acá en 9 pasos de manera muy general, es un proceso que ha determinado la institución que demora 3 meses en tránsito. Lo que quiere decir que si la política nacional o el lineamiento nacional sobre registros calificados y sobre acreditación me dice que yo debo radicar el documento 12 meses antes del vencimiento del registro o de la acreditación, que es el paso 9, radicarlo, el paso 1 debe comenzar 3 meses antes. En esa fecha, 3 meses antes, para poder permitir que todos estos pasos se cumplan de la manera adecuada. Y estoy hablando de 12 meses porque a partir de la vigencia del acuerdo CESU 02, que son los nuevos lineamientos de acreditación, esos trámites también se radicarán con 12 meses de anticipación. Hasta el momento era con 6 meses, pero con recomendación del CNA de que se radicaran mínimo 8 meses o 9 meses antes para evitar las demoras en los trámites y que al momento del vencimiento de esa acreditación todavía no se hubiera resuelto el trámite. Entonces, 3 meses antes para empezar el paso 1. Es decir, que si un programa vence su registro calificado el 15 de abril de 2022, el 15 de abril de 2021, a más tardar, debe estar radicando la solicitud de renovación. Pero 3 meses antes, el 15 de febrero o el 15 de enero, perdón si no me dan las cuentas así de manera rápida, debe estar iniciando ese trámite ante la institución, es decir, el trámite interno. Y vamos a ver algunos asuntos particulares de cada uno de esos pasos. Entonces, yo les contaba que el primer paso es sustentar el documento ante el Consejo de Facultad, pero antes de sustentarlo ocurre un asunto que es inevitable y que es importante conversar acá, y es hay que elaborar el documento. Y ese documento no es un documento que se elabora en 2 días, ni en una semana, ni en un mes. Nosotros hemos determinado a partir de la experiencia que más o menos esa elaboración de ese documento se toma alrededor de 6 meses, con una dedicación de docentes específica y que está normalizada por un acuerdo en la institución. Pero aproximadamente son 6 meses. Ahora, hay un asunto acá que hay que mencionar y es, según el ciclo de vida del programa, que eso lo hemos visto durante este curso, el año 6, el 6º año de los 7 de vigencia del registro, es el momento adecuado para realizar este proceso. Estamos hablando para ir del paso 1 al 9. Pero como sabemos que 3 meses antes de la fecha del vencimiento del registro calificado hay que radicarlo, hay que empezar con este trámite interno, nos quedarían 9 meses de ese 6º año para comenzar a elaborar el documento maestro y terminarlo en su versión final. Esos 9 meses de ese 6º año son unos meses donde el comité de autoevaluación de programa o el equipo académico del programa deberá solicitar a la coordinación de autoevaluación institucional el apoyo, la asesoría y el acompañamiento para la elaboración de ese documento. Es decir, estoy en el 6º año, estoy en el 15 de abril de 2021 y debo radicar el 15 de abril de 2022. Entonces yo empiezo a elaborar el documento y de una vez me acerco a la coordinación de autoevaluación institucional y les digo, listo, debo elaborar el documento para renovar, necesito que por favor me ayuden, me asesoren, me acompañen y me apoyen. Entonces, allá en estos momentos, al día de hoy, tenemos el profesional de apoyo Jorge Serna y él les dice, listo, profes, para poder elaborar ese documento tenemos un formato que es este, está en Mejoramiso. Esto hay que diligenciarlo de la siguiente manera porque con esto evidenciamos el cumplimiento de las condiciones de calidad, les hace la asesoría y ustedes comienzan a escribir el documento. Y en el transcurso de esos 6, 9 meses que lo están elaborando, entonces ustedes tienen contacto con Jorge y Jorge les va diciendo, listo, condición de calidad número 1 quedó lista, ya está completa.
La condición de calidad 2, listo, ya está completa. A esto le hace falta un anexo. Profe, hay que fortalecer la redacción acá, Llegó el momento de sustentarlo ante el Consejo de Facultad y ustedes ya elaboraron el documento y tuvieron la asesoría de Jorge Serna o del profesional de apoyo que está encargado del asunto. Entonces lo sustenta, ahora sí, el documento final y lo aprueba el Consejo de Facultad. Cuando está aprobado, eso queda explícito en un acta de Consejo de Facultad. Dice, el Consejo de Facultad tal aprobó la renovación del registro calificado, en plenaria en esta discusión, quedó. Y es el decano de la facultad, ahora sí, aprobado esa versión final, envía mediante Mercurio a la Coordinación de Autoevaluación Institucional ese documento. Pero ojo, es una versión final, no un borrador o un avance. Es que hemos desarrollado 5 condiciones de calidad o necesitamos que nos lo revise si está completo. La idea es que ya en la construcción la oficina estuvo acompañando y asesorando para que ese documento quedara completo antes de presentarlo al Consejo de Facultad y ya se envía a la coordinación. Y cuando llega a la coordinación, que lo envía el decano por Mercurio o la decana por Mercurio, con todos sus anexos y con el acta del Consejo de Facultad que lo aprueba, ahora sí, en la coordinación de autoevaluación institucional, nosotros entramos a verificar los criterios. Aquí hay un formato que es el FAU 24. Ese es el que se utiliza en la oficina, en la coordinación de autoevaluación institucional y en el Comité Central de Autoevaluación para revisar la completitud del documento. Si ustedes, mientras lo elaboran, lo van utilizando como si fuera una lista de chequeo, con toda seguridad que no se les va a pasar mayor cosa. Pero nosotros llegamos, hacemos esa verificación nuevamente de los criterios y la idea es que aquí máximo se presenten un par de cositas que faltan, digamos, porque ya ustedes tuvieron todo el acompañamiento, de pronto detectamos algunos errores o algunas cositas que pueden ser mejoradas y hacemos la devolución. La facultad, una vez, nosotros contaríamos con 8 días calendario en la coordinación para hacer la revisión de ese documento y la enviaríamos a la facultad. Y la facultad contaría con 10 días calendario para aplicar las correcciones. Aquí hay un cambio según la experiencia que hemos tenido en los últimos años y es que solo haremos una revisión de ese documento porque ya la coordinación apoyó durante la elaboración del documento. Hacemos una sola revisión, lo devolvemos y la facultad lo que hace 10 días después, máximo, porque podría resolverlo antes, es que envía nuevamente por Mercurio, el decano, ese documento con los anexos, pudieron cambiar los anexos, pero adjunta un informe descriptivo que, digamos, contiene cuáles fueron las correcciones que se realizaron y la argumentación de cuáles no se acogieron, porque es posible que nosotros le digamos, vean, señores, el documento está muy bien, es necesario fortalecer un poco la información que hay con respecto a la cooperación nacional e internacional y en lo que se refiere a convenios. Y es posible que cuando ustedes realicen las correcciones digan, estuvimos revisando y los convenios relacionados son todos los convenios existentes, no hay más, esta es la información que tenemos, por tanto, esta información queda de la misma manera. La facultad argumentó que no la aplicó porque no podía aplicarla, ¿cierto? Pero eso se hace, no es que sea un informe de 80 páginas, ni de 50, ni de 10, es un informe corto, 2, 3 páginas, 1 incluso, o a veces más corto porque dice, estas fueron las observaciones, todas se acogieron, listo, ahí está. Pero se debía hacer, ¿por qué? Porque es una sola revisión. Esto se le va a enviar al Comité Central de Autoevaluación, que es el paso 4. La coordinación remite toda la documentación al Comité Central de Autoevaluación. ¿Le remite qué? El documento, que es el documento maestro de registro calificado o el informe de autoevaluación con fines de acreditación, más los anexos, más el informe descriptivo de las correcciones. Con esto, los miembros del CCE acogen, hacen la evaluación o la valoración del documento,
y emiten una respuesta que se les hace llegar a la facultad. Esa respuesta dice, ustedes saben que en el CCA hay representantes de los docentes, entonces hay allí docentes que son expertos en asuntos de gestión curricular. Entonces, posiblemente una observación sea, profesores, es necesario definir con claridad el componente de la formación en las competencias humanas o en las competencias sociales para este programa porque no se ve reflejado. O hay unos cursos que son de ley y que no se ven reflejados acá, o no encontramos un conjunto de cursos que sean electivos para fortalecer la flexibilidad curricular, o el número de créditos es diferente en la gráfica tal del plan de estudio a lo que se expresa en el cuadro tal. Esas pueden ser observaciones del CCA, o que la jefe de la Oficina Asesora de Planeación diga, señores, la información que presentan en cuanto a disponibilidad de la infraestructura es incorrecta. En estos momentos esos laboratorios no tienen capacidad y por lo tanto no es posible ofertar ese programa. Hay que buscar otras alternativas. Entonces, esas son cosas que habrá que solucionar. Entonces, llegan esas observaciones, el CCA cuenta con 15 días para realizar esa revisión y remitirlas a la coordinación. Nosotros lo enviamos a la facultad para que la facultad las realice y viene el paso 5. En el paso 5, entonces, entonces enviamos a la facultad esas observaciones y nuevamente la facultad cuenta con 10 días para aplicar esas correcciones, pero en la misma vía, es decir, luego de hacerlas envía el documento ya con las correcciones aplicadas y con el informe descriptivo de qué correcciones aplicó y argumentando cuáles no aplicó. Es que este programa, por ser una especialización, no está obligado a incluir esos cursos. Es que este programa, por ser de este calibre o de esta área de conocimiento, requiere que estas materias tengan prerequisitos y no es posible aumentar la flexibilidad curricular, entonces el plan de estudios continúa igual. Eso es una argumentación, es decir, porque el CCA puede recomendar que es necesario aumentar la flexibilidad, pero el área de conocimiento no lo permite y hay que dejar evidente por qué no se hizo la modificación. Entonces, cuando ya la facultad lo hace y envía el documento nuevamente, ya con lo que el CCA le recomendó y ya se ha obtenido la aprobación de ese documento, entonces se programa una sustentación. Entonces ahí está, la facultad cuenta con 10 días calendario, entrega el mercurio con los anexos completos del informe descriptivo. Ese es el paso 5, perdón que ahorita me devolví. Y el paso 6 es que ya cuando la facultad ha aplicado esas correcciones del CCA, se programa la sustentación. Entonces ya el equipo académico o el CAP va y sustenta la información de mayor relevancia de ese documento con unas diapositivas y comenta las correcciones que ha realizado hasta el momento y la evolución del programa. Es una presentación que no implica leer el documento o transcribir el documento en diapositivas, sino contar los aspectos de mayor relevancia. ¿Cómo es que evidenciamos que se cumple con la denominación del programa en relación con el plan de estudios? ¿Cuáles son los elementos que destacan para justificar la necesidad del programa? ¿Cuál es el plan de estudios? ¿Cuál es la diferencia de ese plan de estudios con otros? Etcétera. Pero de manera general, pero de relevancia. El CCA lo que hace después de escuchar la sustentación es votar si recomienda o no la continuación del trámite ante el Consejo Académico. En caso de requerir correcciones adicionales, la facultad cuenta con 10 días calendario para aplicar esas correcciones y volverlas a enviar para que el documento sea aprobado. Una vez que es aprobado, ese documento es enviado al Consejo Académico. La Coordinación de Autoevaluación Institucional, como miembro del Comité Central de Autoevaluación y a quien se le ha delegado la tarea,
envía una comunicación oficial al Consejo Académico diciendo: señores Consejo Académico, el CCA ha recomendado continuar con la radicación de este trámite, que consiste en lo siguiente y en lo siguiente. Las recomendaciones que se le hicieron al documento fueron las siguientes. Favor analizar en el Consejo Académico. Esa es la comunicación. La envía a la coordinación y la envía al Consejo Académico. Con eso el Consejo Académico distribuye el documento con los anexos y el informe de las correcciones que ha aplicado hasta el momento a los miembros del Consejo Académico. Y los miembros del Consejo Académico tienen 15 días calendario para leerse el documento. Y una vez que se lo han leído, se programa la sustentación en la próxima sesión del Consejo Académico. Y ahí el equipo académico vuelve y sustenta los aspectos de mayor relevancia, lo sustenta, y el Consejo Académico finalmente va a determinar si aprueba o no el trámite. Esto es clave aquí. ¿Por qué? Porque el CCA ni la coordinación aprueban el trámite, recomiendan, porque son órganos que asesoran, que acompañan, que ayudan a fortalecer el proceso y le recomiendan al Consejo Académico si ese trámite es viable o no es viable. El Consejo Académico es quien toma la decisión, y cuando el Consejo Académico aprueba, emite un acuerdo académico, que es el paso 8, que ya vamos para allá. Cuando al documento maestro le hace falta algo, según el Consejo Académico, que allí está el rector, el vicerrector de docencia, investigación, los decanos, el representante de los estudiantes, el representante de los docentes. Cuando a ese documento le hace falta algo, se le pide al equipo de autoevaluación del programa que por favor revise, fortalezca, agregue eso al documento y lo entregue para ser aprobado. Y cuando, digamos, el asunto a resolver es más de fondo, podría recomendar el Consejo Académico que todavía no está listo ese programa para presentarse y que debe devolverse, por ejemplo, a la parte de gestión curricular para que arreglen el plan de estudios. Eso implica convocar el comité de currículos, hacer las discusiones, fortalecer el plan de estudios, volver a obtener la aprobación del Consejo de Facultad e iniciar todo el proceso. Pero ese no es un panorama que esperamos. Esperamos que las correcciones sean mínimas y que se apruebe. Se aprueba el documento. Entonces, ahora sí, el Consejo Académico emite un acuerdo que dice que aprueba la radicación del trámite, y eso solo lo hace una vez que se han realizado las correcciones que solicitó el mismo Consejo Académico. Cuando tenemos ese acuerdo académico, ahora sí tenemos el permiso para el paso 9, que es radicar el documento ante la plataforma del Ministerio de Educación Nacional, la que esté vigente. Puede ser SACES, Nuevos SACES, SACES CNA, la que corresponda, pero ahora sí radicamos. ¿Y cómo radicamos? La Coordinación de Autoevaluación Institucional genera una reunión con el decano o el coordinador del programa y un docente que tenga toda la trayectoria en la elaboración de ese documento para radicar en la plataforma y asegurarse de que los documentos que se van a radicar allí son los documentos actualizados, la última versión, y son los indicados, y que la radicación queda completa. Se deja constancia y evidencia de esa reunión y con eso se formaliza la radicación del programa. Esto es un proceso que hemos determinado que toma 3 meses, determinado no de manera arbitraria, de acuerdo con la experiencia que hemos tenido alrededor de los años en este trámite. Y si ustedes se fijan, estos 9 pasos requieren una intervención ardua de esos documentos y requieren incluso periodos de tiempo donde hay 15 días para lectura, luego una sustentación, luego 10 días para que la facultad corrija o agregue la información o fortalezca el documento, luego se presenta a otra instancia. No es un procedimiento que se pueda llevar a cabo en 15 días, ni en 20, ni en un mes. ¿Por qué? Porque eso implicaría hacer un trámite apresurado y que nos ocurra
que los documentos radicados no sean los documentos más fuertes o que no estén completos, y aquí es donde se reflejan entonces las solicitudes de completitud, donde se reflejan entonces las solicitudes de información complementaria cuando existían los autos, entre otras cosas. Los errores que se evidencian en las visitas de pares, todo eso se genera en mayor medida, no en su totalidad, por apresurar este trámite. Y aquí quiero ser muy honesto y quiero pedirles que por favor piensen en esto que les acabo de contar, porque nos pasa que nosotros, y esto se los voy a comentar, al final de cada año, la coordinación envía un informe a cada facultad y le dice, señores facultad, el próximo año usted tendrá los siguientes trámites a realizar, y se le enumeran los trámites. Y empieza el año y vuelve y se envía la comunicación. Señores facultad, este año usted tiene estos trámites y estas son las fechas de entrega a tener en cuenta de los documentos en la coordinación de autoevaluación institucional. Esas dos comunicaciones se envían cada año, en la que se envía a final de año y a principio de año, incluso se incluyen trámites de los primeros meses del siguiente año, porque lo que queremos es evitar que los programas se atrasen. Sin embargo, nos pasa que el documento no llega 3 meses antes, sino 2 meses o 1 mes. Entonces, enviamos al CCA y entonces esto es para analizar esta semana, y los miembros del CCA, pues obviamente, digamos, se quejan cómo es posible que no nos den el tiempo para analizar el documento con toda la profundidad y después hay que enviarlo al consejo académico. Se apresura el trámite, eso no es lo correcto. Y también nos pasa, por ejemplo, que nos llega 3 meses antes, pero no nos llega una versión final del documento, sino un borrador o una primera versión que todavía no ha sido revisada o acompañada por la coordinación, y la devolución es muy grande y la facultad se demora 15, 20 días, 1 mes para entregar el documento corregido, y cuando lo entrega no aplicó todas las correcciones, entonces se hacía una segunda devolución. Y hemos tenido programas en los que hemos hecho incluso 4, 5, 6 devoluciones, y cuando ya el documento está listo, faltan 20 días para radicar y hay que apresurar el proceso. Por eso, el deber ser de este procedimiento o de este conjunto de actividades es que cuando se empiece la elaboración del documento en el mes 1 del 6º año, se comience con el apoyo de la coordinación, para que en el mes 9, cuando se entregue, el documento pueda pasar o pueda realizar un tránsito tranquilo, sin afanes y de manera correcta por las instancias internas que permiten llevar a feliz término estos trámites. ¿Y cuál es el trámite que sigue? O sea, porque acabamos de ver el trámite interno y mírenlo aquí resumido en 5 pasos. Elaborar el documento, aprobar ese documento en Consejo de Facultad, obtener la recomendación del Comité Central de Autoevaluación, obtener la aprobación del Consejo Académico y luego radicar. Esos serían los 5 pasos generales de ese trámite interno que se realiza en 3 meses, pero se radica, y se radica 12 meses antes de vencer el registro calificado o la acreditación. Vamos a ver que hay una pequeña diferencia entre registro calificado y acreditación. Este es, digamos, la línea de tiempo de los registros calificados. Y vemos que a partir de esa radicación, máximo 12 meses antes de que venza el registro, tenemos la radicación, y lo primero que nos llega es la completitud. Las salas de CONACES revisan ese documento porque el ministerio se los envía a las salas de CONACES, lo revisa un secretario técnico o un técnico que contrata la sala y determina si el documento cumple con lo que solicita la norma, si la información está completa. Cuando no está completa, nos hace una solicitud, o cuando consideran que no está completa y nos dicen, señores institución, a este documento le hace falta lo siguiente, y contamos con 30 días calendario para hacer llegar la documentación que solicita la sala. Una vez que esa información está completa, el Ministerio de Educación Nacional declara la radicación en debida forma, es decir, este documento ya se radicó.
Y ojo con esto que les voy a decir, porque aquí es donde entra lo complejo de la situación. Para el Ministerio de Educación Nacional, la institución radicó el documento a partir de la fecha en que se declaró radicación en debida forma, no a partir de la fecha en que lo radicó en plataforma. Entonces, si la norma dice radicar 12 meses antes y radicamos preciso, este es el último día antes de que se cumplan los 12 meses de anterioridad para vencer el registro, y lo radicamos, cumplimos, pero resulta que nos solicitan completitud y nos demoramos un mes para responder, ya no radicamos en debida forma 12 meses antes, sino que radicamos 11 meses antes. Y aquí es donde ese tema del silencio administrativo que nos cobija cuando el registro calificado no se resuelve en el término de los 12 meses del séptimo año y decimos todavía tenemos registro calificado, se pone en duda. Porque no radicamos 12 meses antes, en debida forma no. Lo subimos a plataforma, pero la información no estaba completa y no se había declarado en debida forma. Entonces aquí lo recomendable es radicar, ojalá, con un mes o dos de anterioridad, o sea que miren que esto se va ensanchando un poco, esto se vuelve un poco complejo. Pero listo, el ministerio nos declara la radicación en debida forma y empieza la programación de la visita de pares. Designa unos pares, envía unas fechas. El año pasado y esas visitas se anuncian con 15 días de anticipación, nos dicen, digan si están de acuerdo o no, confirmamos que sí, nos mandan las hojas de vida a los pares, en un día la facultad las lee, los aprueba o no los aprueba, si no los aprueba, el ministerio debe designar otros pares y los aprueba, entonces concertamos agenda y en esa fecha ellos vienen y nos hacen la visita, vienen a verificar que lo que radicamos, que ese documento, sus anexos, sí se pueden demostrar y evidenciar en el quehacer institucional y del programa a través pues de las acciones que se realizan. Entonces viene la visita de pares, los pares se van, una vez que se van tienen un tiempo, son 15 días creo, si no estoy mal 10 días, para entregar un informe de lo que evidenciaron en la visita, es por escrito, los pares lo entregan, lo radican en SACES y dicen, vea, en la condición 1 no pudimos evidenciar esto a pesar de que en el documento maestro está, o en la condición 1 no encontramos esto en el documento maestro y en la visita tampoco lo encontramos, se lo solicitamos a la institución y no nos envió la información. Eso es el informe. Ellos van a expresar condición por condición qué fue lo que encontraron en comparación con el documento maestro. Una vez que el informe está listo, entonces la institución hace comentarios a ese informe. Nos hacen llegar el informe, tenemos que calificar a los pares antes de descargar el informe y se lo enviamos a la facultad. Y la facultad lo lee y dice, no, estamos de acuerdo, todo lo que dieron los pares es correcto, o no, venga, los pares cometieron un error acá, o a esto les hace falta esto, los pares no tuvieron en cuenta esto lo presentamos, adjuntamos la información, esos son los comentarios al informe. Y ojo que aquí hay que prestar mucha atención, porque cualquier cosita hay que detectarla. Es que los pares no pusieron el nombre correcto de un área de formación. El nombre correcto estaba en el documento maestro. Los pares la nombraron de otra forma y ustedes aceptaron el informe de los pares sin observaciones. Entonces el ministerio llega y dice, negamos el registro porque hay una incompatibilidad entre el nombre de las áreas de formación presentada en el documento maestro y en el informe de pares. Y ya que la institución aceptó el informe de pares, hay una incongruencia. Y allí lo que aplicaría es el recurso de reposición. Pero bueno, no hemos llegado hasta allá. Comentarios al informe de la visita. La institución los hace. Y una vez que los hace, ahora sí, ese documento o ese trámite pasa a discusión en la sala de CONACES para que se pueda dar el concepto de aprobación o no del trámite y se emita la resolución que otorga el registro calificado del programa. Esa resolución puede llegar o aprobada o negada. Si llega aprobada, listo, terminamos el trámite y comenzamos un nuevo ciclo. Pero si no, entonces tenemos un único recurso que es 10 días hábiles para presentar un recurso de reposición con la información que evidencie que eso que fue causal de negación del registro no es correcto. Es decir, aportamos las pruebas.
señores Ministerio de Educación Nacional, ustedes dijeron en la resolución de negación que este programa no evidencia procesos de investigación. Sin embargo, les anexamos la información de nuestros grupos, nuestros docentes, nuestros profesores. Esa información está presente en el documento maestro y fue entregada a los pares durante la visita. Eso es una evidencia. Y cuando ellos ven eso, dicen, no, toda la razón, nos equivocamos, vamos a aprobar el programa. Eso es lo que pasa con un recurso de reposición. Si no se logra evidenciar que ellos estaban en un error o que la información existe, entonces ellos expiden otra resolución y dicen, ratificamos la negación del programa. Esos son los dos contextos. Y ahí ustedes pueden ver en ese mapa qué es lo que pasa al interior de la institución y qué es lo que pasa en el Ministerio de Educación Nacional cuando se radica una solicitud. En el lado izquierdo, en lo interno, son 3 meses, pero ojo que ahí no hay, si incluimos la elaboración del documento serían 12 meses, porque es decir, el 6º año, el primer mes comenzamos a elaborar el documento, 3 meses antes entregamos ese documento a la coordinación ya aprobado por Consejo de Facultad y llega la radicación. Y en el externo, pues habría 12 meses para que el Ministerio de Educación resuelva ese registro que por norma, si uno hace cuentas en lo que dice el decreto 1330, si todo ocurre con normalidad, ese trámite debería resolverse aproximadamente en 6 meses. Se podría dilatar a 7, 8, 9 meses si hay completitud y la institución se demora un mes en responder o pidió prórroga a la institución de otros 30 días y se demoró otros 30 días. Si se demoró un poco más, la institución no aceptó los pares, entonces hay que reprogramar los pares, se demora un poquito más. La institución no aceptó la fecha de la visita, argumentó con suficiencia por qué no y se movió la fecha de la visita. Pueden ocurrir cosas, pero a la vuelta de los 12 meses se debería resolver y como se radicó 12 meses antes de que se venciera, entonces cuando llega la decisión de fondo, ya el programa comienza su nuevo ciclo. Eso es lo que ocurre. Y en acreditación es más o menos lo mismo. Internamente es el mismo proceso, pero externo, aquí ya lo primero que hay que presentar cuando es por primera vez es una apreciación de condiciones iniciales y cuando está superada y se aprueba el proceso de autoevaluación, pues se realiza la autoevaluación del programa y se entrega un informe que si ustedes lo comparan con el proceso institucional fue lo que se hizo acá. Aprobamos condiciones iniciales, nos hicieron una visita de apreciación de condiciones iniciales, nos aprobaron, se hizo el proceso de autoevaluación el año pasado, se radicó el informe y nos designaron los pares. Eso mismo pasa con un programa. Se designan los pares, hay visita de pares, los pares realizan informe, el rector hace comentarios al informe, dice si aprueba o no. En el caso de los programas lo hace la facultad, en representación lo hace el decano, pero lo hace con su equipo académico, pero es el rector quien envía la comunicación. Luego de que eso está listo, el Consejo Nacional de Acreditación hace una reunión plenaria, están todos, pero encargan a un consejero de hacer la ponencia, de exponer ese programa, lo analizan y a partir de eso toman una decisión si acreditan el programa o si generan unas recomendaciones que el programa debe solucionar antes de volverse a presentar a acreditación. Eso implicaría más o menos resolver lo que el Consejo Nacional de Acreditación encuentra que todavía no es suficiente y cuando esté resuelto, volverse a presentar. Aquí, pues, como no es un recurso, digamos, como la acreditación no es obligatoria para el funcionamiento, aquí no aplica el recurso de reposición. No es obligatorio, una institución puede no estar acreditada y seguir funcionando. Sin embargo, si hay una posibilidad de apelar y decirle al Consejo Nacional de Acreditación, hombre, mira, ustedes no tomaron en cuenta esto, otro, ustedes en las recomendaciones nos dicen que no tenemos esto y esto, por favor reconsideren la decisión. Ellos analizan y luego dicen, nos ratificamos o definitivamente si los vamos a acreditar o no los vamos a acreditar. Pero es muy similar el proceso. Igual, a partir del 2021 en enero, este proceso de acreditación después de la radicación debe tomar 12 meses y el interno 3 meses o 12 contando desde el comienzo de la elaboración del documento.
Hasta ahí, espero que esté claro. Ya vamos a llegar como a la parte de preguntas, profes. Quiero conectar esto primero antes de terminar y darles la palabra. Y es, quiero volver aquí. Ya lo hemos hablado, el ciclo de vida del programa y la ficha de seguimiento al programa. Recuerden que la coordinación creó esta herramienta para disponerla a ustedes, a las facultades, a los comités de autoevaluación del programa, a los equipos académicos, para que puedan realizar seguimiento y planeación de los procesos de aseguramiento de la calidad. Claro, yo les comenté ahora, nosotros enviamos unos correos a final y a principio de año diciendo cuáles son los procesos que tiene pendiente la facultad. Sí, claro. Y nuestros profesionales de apoyo constantemente están enviándoles correos a ustedes, profes, usted debió comenzar proceso de autoevaluación este año, ¿cómo va la cosa? No, todavía no lo hemos abierto, sí, ya estamos hablando de abrirlo. Silvana, por favor, abrirlo. Nos manda la información y se abre. O no, estamos atrasados y empezamos a apoyarlos. Eso se está haciendo desde la coordinación, pero es esencial que ustedes conozcan la información de su programa. Y esta ficha de seguimiento pues contiene el ciclo de vida, es decir, qué pasa en esos 7 años y tiene observaciones que permiten actualizar. Si tomamos esa información y analizamos todo lo que hemos visto hasta ahora, es decir, cómo funciona nuestro sistema interno de aseguramiento de la calidad, cómo se desarrollan los procesos de autoevaluación de los programas, qué implican, cuál es la importancia de esos procesos de autoevaluación, cómo se elaboran los planes de mejoramiento y cuál es la importancia de esos planes de mejoramiento para la evolución de los programas académicos y cómo se realiza el proceso de trámite interno para poder radicar un trámite de solicitud de un nuevo registro o de una renovación de un registro calificado. Si eso lo conjugamos y lo ponemos aquí en esta gráfica lineal, nos va a permitir hacer seguimiento y planeación a cómo está ese programa. Entonces miren que si llevamos a 7 años, esos procesos nos da esta parte que tenemos aquí arriba. No sé si ustedes ven el mouse. Aquí hay un cuadrito grueso con unos colores y con el nombre, digamos, de la fase, por llamarlo fase, que no está determinado así. Pero el año 1, el funcionamiento normal del programa, o sea, el programa obtiene su registro calificado, se oferta, los estudiantes se matriculan, empiezan los cursos, empiezan los estudiantes a interactuar con el programa y con la institución, los docentes a dar clase, todo. Eso es el funcionamiento normal del programa, lo que debe ocurrir en la oferta del programa. Pero cuando pasa el primer año, el programa hace su primer proceso de autoevaluación y tiene un año entero para realizarlo tranquilamente, para ir reflexionando, aplicando encuestas, obtener los resultados al final de ese segundo año y al empezar el tercero, empezar a plantear las acciones de mejoramiento que necesita ese programa para poder evolucionar. Y tendría 2 años para aplicar esas acciones de mejoramiento. Y en el quinto año, decir, listo, ya aplicamos las acciones de mejoramiento, vamos a medir el impacto de las acciones nuevamente, vamos a revisar el programa, a ver cómo ha evolucionado y realiza el segundo momento de autoevaluación y empieza a hacerlo. Y cuando lo termina, coge los resultados del primero y empieza a comparar y dice, ay, hombre, el factor 1 en ese momento lo tenía en 3 y resulta que apliqué estas acciones de mejoramiento y ya está en 3,8. Mejoramos, sirvieron las acciones, pero hay que seguir trabajando porque no necesitamos que esté en 3,8, sino que esté por lo menos en 4 para que este programa empiece a mostrar una madurez y pueda empezar a pueda empezar a pensar en la posibilidad de acreditarse. En el factor 2 pasó esto, en el 3 está y escribe esa comparación, ese análisis y dice, así ha evolucionado el programa durante esta vigencia. Miren que ahí vamos en el quinto año y estamos tranquilamente desarrollando los procesos de mejoramiento continuo. Empieza el sexto año y como terminé un segundo proceso de autoevaluación, comienzo a elaborar el segundo plan de mejoramiento para poder solventar o afrontar eso que encontré como oportunidad de mejora y para mantener las fortalezas. Y ese lo voy a proyectar a 2 años, es decir, lo voy a ejecutar durante el año 6 y durante el año 7. Pero paralelamente, mientras comienzo esa elaboración del plan de mejoramiento, empiezo a montar el documento que me va a permitir solicitar la renovación, que me va a permitir evidenciar la evolución
de mi programa durante esos 7 años, o durante esos 5 años, porque estamos en el sexto. Entonces empiezo a montar el documento en el primer mes del sexto año y tengo 9 meses para irlo elaborando y, como veíamos en el procedimiento, para solicitar el acompañamiento de la coordinación de autoevaluación. Camilo, Jorge, vengan, ¿esto cómo está? Esto ya está completo. ¿Qué debemos mejorar? ¿Cómo lo mejoramos? Listo. Lo terminamos, lo llevamos al Consejo de Facultad, nos lo aprueban y empieza el trámite que les describí ahora, 3 meses antes de que se deba radicar. A la vuelta de que termina ese sexto año, ojalá no un día antes o el mismo día, sino un mes antes, radicamos en SACES esa solicitud. Y empieza lo que les mostré en ese mapita que ocurre después de la radicación. Y eso ocurre durante el año 7. Esos 2 años de elaboración del documento y de atención del trámite ante el Ministerio o ante el CNA, el programa está aplicando plan de mejoramiento, resultado del segundo momento de autoevaluación. No es que está quieto, está aplicando y haciendo seguimiento a ese plan de mejoramiento. Porque cuando le otorguen el registro calificado y comience nuevamente este ciclo de vida, porque vuelve a comenzar, cuando realice su primer momento de autoevaluación, en la renovación, pues ya va a revisar cómo está el programa y su punto de partida para compararse es el segundo momento de autoevaluación de la vigencia pasada y las acciones que se aplicaron para afrontar esas oportunidades de mejora que encontraron. Y para poder decir si ha evolucionado o no, pues voy a tener que mirar cómo estaba antes de renovar y cómo estoy ahora que empecé en este primer momento. Y cuando esté en el segundo momento voy a comparar con este primero de mi vigencia y voy a decirle en la renovación al Ministerio del CNA, mire que durante estos 7 años evolucioné y estas son las evidencias. Eso es de lo que se trata el ciclo de vida del programa, para que nos permita planificar y hacer seguimiento a nuestras acciones. Y de eso se trata la ficha de seguimiento, que si ustedes comienzan a solicitar a la coordinación y la utilizan, se va a convertir en una herramienta muy potente para que ustedes en adelante no estén sufriendo porque deben radicar la solicitud de renovación de registro calificado y no han hecho el segundo proceso de autoevaluación o no tienen evidencias de mejoramiento o no tienen una cosa o la otra. Con esto ustedes pueden planificar. Claro que nosotros estamos ahí para recordarles y enviar la información y hablar con el decano, pero ustedes si se apersonan de esto y le hacen el seguimiento, porque nosotros aquí plasmamos ese seguimiento y esas observaciones, esto va a salir, mejor dicho, de maravilla y no vamos a tener inconvenientes ante ningún ente de control para presentar estos trámites. Esto pues, además de otras herramientas que ya hemos socializado con ustedes, como el cronograma de autoevaluación, los formatos, entre otras cosas. Hasta ahí quería empezar hoy, para dejar el camino abierto para la próxima sesión. Acabo de ver, y me disculpan, yo estaba concentrado desarrollando el tema y no vi que me había pasado 20 minutos. Pero a pesar de eso, pues quiero abrir el espacio para que ustedes realicen sus observaciones y nos planteen sus inquietudes sobre este tema que es bastante importante. Adelante, profe, les queda la palabra y el micrófono abierto. Una preguntita, ¿esas diapositivas no las pueden compartir o no se puede? Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Que sí, profe, no hay problema. Estas diapositivas van a quedar ahí. Le di detener la grabación. No, no le di. Estas diapositivas van a quedar disponibles en el curso y ustedes también nos las pueden solicitar. La idea es que ustedes se apropien de esta información y que cada vez más
se conviertan en unas personas que están en contacto permanente con la evolución del programa. Por supuesto, en la descripción del procedimiento no aparece la información completa, porque hay una fotico ahí pequeñita para mostrar cómo aparece, pero hay actividades que son mucho más largas. Hay como unos aspectos claves que quería que ustedes tomarán en cuenta, pero también el procedimiento se podrá consultar por mejor aviso, pero la información está disponible en cualquier momento para ustedes. Es de ustedes y para ustedes esta información. Bueno, profes, cuéntenme si alguien más tiene alguna duda o inquietud. Supongo, profes, que quedó muy claro entonces la información. Espero y que no haya sido que, digamos, por el tiempo que atrevidamente me tomé adicional a lo que estaba programado, las personas se hayan retirado. Espero que hayan podido acceder a la información completa y nuevamente pido disculpas por ser tan atrevido y tomarme ese tiempo. No me di cuenta. Estaba mirando la presentación en diapositivas y no me di cuenta del tiempo, pero espero que sea así. Profe, si no hay dudas u observaciones, dejaríamos aquí la sesión del día de hoy, agradeciéndoles inmensamente su participación y sobre todo que se hayan quedado hasta esta hora y recordarles que hasta más o menos dentro de 2 semanas no tendremos la próxima sesión para atender los compromisos institucionales que se avecinan en materia de acreditación y que una vez que retomemos, que les estará llegando la programación por calendario, nos quedan solamente máximo 4 sesiones por desarrollar. Ya iba a decir, ¿cuándo termina el curso? Porque de verdad que está muy extenso y los compromisos también académicos lo van apretando a uno. Sí, profe, con toda razón y seguridad la entiendo. Y las actividades desarrolladas en Moodle también, pues quitan tiempo, ¿cierto? Sí, profe, no, como les decía al principio, a mí me llegaron unas consultas por correo que no pude atender porque he estado estos días, digamos, con cositas que han aparecido. Pero lo hice, digamos, en esta sesión en directo para no evadir la responsabilidad. Y nos quedan máximo 4 sesiones de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a suspender aproximadamente 1 semana y media la sesión del curso por los compromisos que debemos atender, pero retomamos, quedarían esas 4. Sin embargo, una vez que terminemos la sesión en tiempo directo, quedará el curso disponible más o menos 1 mes o 2 meses, según ustedes nos soliciten, para que ustedes realicen las actividades y obtengan la certificación, es decir, para que no se apresuren, para que no digan es que tenemos que entregar esto ya, sino que ustedes puedan autogestionar su tiempo y terminar de realizar las actividades y obtener la certificación. Y sería ese como el plan. Quedan 4 sesiones para trabajar 2 temas importantes que tienen que ver con la documentación o cómo se evidencian estas condiciones de calidad ante el ministerio y cómo se trabaja el tema de la cultura de la calidad y la autorregulación. Nosotros queríamos y esperamos que sea posible, así sea en la última sesión, tomarnos la última hora para que ustedes conozcan la experiencia de un equipo de trabajo, de unos docentes, de un programa o de 2 programas en particular que tuvieron que atender una solicitud de completitud muy compleja este año porque salió una nueva resolución a final del año pasado. 5 días después radicamos el programa y las salas de CONACES decidieron solicitar la información de acuerdo con esa resolución. Fue una solicitud muy extensa y ellos tuvieron que trabajar arduamente, pero queríamos que ustedes conocieran esa experiencia porque fue un muy buen trabajo. Esperamos lograr compartirla con ustedes en esa última sesión y con eso terminaríamos el curso. Entonces, nuevamente un agradecimiento muy especial a todos por asistir y nos vemos nuevamente en 2 semanas. Feliz tarde para todos. Juan Camilo. Sí. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias, Juan Camilo. Yo también quería dar como una recomendación. Esta capacitación es bien interesante, pero igual me uno al comentario de la profesora
Patricia, porque realmente pues nosotros como docentes también tenemos muchos grupos, muchos muchachos que atender, demasiado trabajo, que de pronto no sea muy multiplicador este trabajo, sino que sea pues como bueno, bonito y no tan extenso, porque el solo hecho de subir a la plataforma polivirtual, hacer los talleres y todo eso, eso es muy dispendioso, y más que sea de mucho agrado y aprendizaje y no uno de pronto como por la obligación, ¿cierto? De todas maneras, muchas gracias a usted y a su equipo de trabajo por todas estas capacitaciones y orientaciones que nos han realizado, pero sí tengan en cuenta no saturar de pronto mucho a todos los que estamos haciendo el curso. Muchas gracias. Profe, muchas gracias por sus comentarios. Por supuesto que sí, a nosotros también habíamos planificado en un inicio que fuera una capacitación de aproximadamente 20 horas máximo. Sin embargo, vimos unas necesidades importantes y, por ejemplo, adicionamos 4 conferencias sobre resultados de aprendizaje para ayudar a fortalecer y acompañar ese proceso que es tan importante en los docentes. Invitamos a otra persona que nos socializara una resolución muy joven y que es miembro de la sala de CONACES, y tuvimos unos invitados pues especiales y se nos alargó un poco más el curso, pero con toda seguridad lo que queremos es que ustedes vayan apropiando la información y que todo ese material que logramos recopilar en esta primera cohorte quede disponible para que las próximas sean autogestionables, que quienes se inscriban puedan gestionar su tiempo de la manera que crean más conveniente para obtener la certificación, y que cuando la obtengan no tengan un papel, sino que tengan una información importante que les permita participar de los procesos de aseguramiento de la calidad y que podamos fortalecer la institución y los programas, obviamente conservando el apoyo desde la coordinación, pero teniendo esa apropiación desde el cuerpo docente y administrativo. Entonces, cogemos sus recomendaciones con toda alegría y nos gusta mucho conocer esas apreciaciones. Muchas gracias a ustedes. Bueno, profes, alguien quería hacer una intervención antes de cerrar. Antes de que hablara la profe, creo que alguien se quedó con la palabra. No sé si es cierto o si ya cerramos. Bueno, profes, entonces feliz tarde. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en 2 semanas para ir cerrando ya este curso con las últimas sesiones. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, muy amable, muchas Feliz gracias. tarde, gracias. Feliz tarde, hasta luego. Gracias, Juan. Muchas Hasta luego. gracias. Mucho gusto. Hasta luego.